en la película después intenté que fuese lo más honesta y que se viese ahí reflejado, pues, que las víctimas son todas estas mamás y papás, tías, tíos, abuelas, ¿no? Que hace 40 años ahora, pues, perdieron a sus familiares y que año tras año han luchado por que no se olvide, ¿no? Bueno, pues este 13 de noviembre se cumplen 40 años de la tragedia de Armero y por eso este día nos encontramos con Francisco González, quien es el director de la Fundación Armando Armero, y también con Jennifer de la Rosa, quien está estrenando su película Hija del Volcán. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos aquí en quienique.com. Gracias. Bueno, el placer es nuestro. Gracias por conmemorar estos 40 años. Ojalá que hagan seguimiento no solamente a los 50, sino que nos sigamos viendo para contarles todos los avances de la investigación. Jennifer, me gustaría también conocer un poco de tu historia, cómo te diste cuenta, cómo descubriste la Fundación Armando Armero, sabías que fuiste adoptada después de una tragedia en Colombia, cómo fue ese proceso también de descubrimiento de lo que hace parte de tu historia y de ti, por supuesto. Claro, mis padres siempre me dijeron que habían venido a por mí, yo a Colombia, yo estaba en el orfanato de Manizales y entonces ellos tenían un álbum de fotos con toda ese viaje que hicieron y al final estaba el Nevado del Ruiz y luego otra postal en la que aparecía pues todo lo que había ocurrido después, ¿no? Como todas las casas que se había llevado. Y en mi expediente, el que les dieron a ellos, pues ponía que mi padre había fallecido en la catástrofe y mi madre me había dejado a cargo de una socorrista de la Cruz Roja en la catástrofe, que mi madre había ido al albergue Aranjuez en Manizales. Y esa era la información que yo tenía. Entonces, bueno, pues yo estuve viajando por el mundo hasta que decidí pues contar mi historia, ¿no? Decir que era adoptada y preguntarme pues cómo había ocurrido todo eso, ¿no? Y qué era de mi familia originaria. Entonces ahí busqué a Francisco, a la Fundación Armando Armero, bueno, por internet, buscando por Armero fue cuando le encontré y encontré también todos esos relatos que tienen ahí en YouTube con todas esas otras personas adoptadas de muchos países que también fueron de la tragedia, ¿no? Que fuimos separados. Y ahí contacté con él y enseguida me contestó y ese fue mi primer viaje en 2016. Y eso lo recojo ahí en la película también, ¿no? Como el arranque de toda esta historia que ha sido 8 años de búsqueda. Me gustaría también saber cómo fue ese choque también de venir por primera vez a Colombia, también a conocer tus raíces. ¿Qué sentiste en ese momento que Mm. regresaste al país? Fue bien duro porque yo quise hacer ese viaje sola, el primero, entonces llegué a Bogotá, me dio el mal de altura. Lo pasé muy mal durante los primeros días hasta que encontré a Francisco, ¿no? Que habíamos quedado como al tercer día y después de estar tan enferma, ¿no? Me recogió en el hostel en el que estaba ahí en Candelaria y fuimos hacia Armero. Y allí pues me encontré con todos los papás y las mamás que me iban contando los testimonios y me iban diciendo, ay, qué pena que tú seas una niña porque yo perdí a un niño y me enseñaban pues todas esas imágenes que habían rescatado, ¿no? De los medios y los listados en los que decían que sus hijos eran supervivientes. Entonces, eso me animó a continuar con la búsqueda y fui a la notaría, a la registraduría, y allí me dijeron en la registraduría que Dorian Tapazo no existía, que no había nadie ni vivo ni muerto con ese nombre, ¿no? Entonces, eso fue bastante duro para mí, igual que ir al ICBF y que no me dieran los papeles. Entonces, me dijeron que tenía que pedirlos por internet, algo pues muy duro porque yo ya estaba en Colombia intentando encontrar y de repente pues hubo ahí un choque que me llevó 4 años hasta que me dieron los papeles, ¿no? 4 años de lucha, viajes de regreso aquí con Francisco, que él siempre me tendió la mano, siempre estuvo ahí
pues eso, para cuidarme y para decirme que continuase, ¿no? Porque no era en balde lo que estaba haciendo. Así que en la película después intenté que fuese lo más honesta y que se viese ahí reflejado, pues, que las víctimas son todas estas mamás y papás, tías, tíos, abuelas, ¿no? Que hace 40 años ahora, pues perdieron a sus familiares y que año tras año han luchado porque no se olvide, ¿no? Y ahí está Francisco también para que esto no caiga en el olvido. Ay, Jennifer, me gustaría preguntarte también, ¿cómo fue el proceso de reencontrarte también con tu hermana? ¿No te dieron información de tu mamá? Ya sabías que tu papá había fallecido en esa tragedia, pero ¿cómo lograste llegar a tu hermana? Pues yo buscaba siempre por internet ahí Dorian Tapazco, María Dorian, buscaba todo, ¿no? Lo posible, hay cambios y de repente nunca jamás había encontrado nada hasta que encontré una notita en un periódico que había ido Ángela, porque tampoco le habían dado los papeles en el ICBF y escribió, busco a mi mamá que me abandonó a los 3 meses y se llamaba Dorian Tapazco. Y ahí fue cuando dije, no puede ser. Entonces regresé aquí a Colombia, hablé con Francisco y me dijo, no, vamos a contactar con ella y hacer la prueba de ADN. Y fue muy duro, la verdad, pero a la vez pues fue bonito porque estaba acompañada y es de repente encontrarte con una hermana y dos sobrinas y yo soy hija única ahí en España. Claro, debe ser demasiado chocante para uno, para la realidad que vive uno. También me gustaría saber ese proceso de ADN, cómo hicieron ese acompañamiento también desde la fundación, cómo la contactaron y qué había sido también de la vida de tu hermana, qué pasó con ella desde el día de la tragedia. Claro, ella es un año y medio mayor y ella fue adoptada por un policía aquí en Colombia, de una forma también un poco rápida, por decirlo de alguna forma, legal, pero todo un poquito extraño. Y entonces el acompañamiento para el ADN pues fue Francisco, que dijo, no, vamos a llamar porque venía en la nota de prensa el número de teléfono. Yo pensé que era pues del periodista que firmaba la noticia y no, era de Ángela. Y Ángela cuando contactó le llamó a Francisco y dijo, no, 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 de una voy para Bogotá y nos hacemos la prueba de ADN. Y ahí el doctor Yunis, pues como con tantas otras ocasiones, ¿no? Familias, pues nos hizo la prueba y unas semanas después fue cuando Francisco de nuevo me llamó y me dijo, es que sí. Entonces fui a su casa, fue algo muy fuerte, la verdad, y me ayudó a asimilarlo. Él durante toda una noche, porque no nos contestaba Ángel al teléfono, hasta por la mañana, y ahí fue como, ok, venga, ahora de repente tengo una hermana. ¿Qué es esto, no? Claro, Jennifer, y la idea de la película o de este documental que estás estrenando aquí en Colombia también, ¿cómo nació? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Cómo se te vino esa idea también de contar esta historia tan íntima también y hacerla pública? Pues la verdad es que para mí era importante desde hace mucho tiempo contar la historia porque no hay muchas personas adoptadas y menos de Colombia que hagan esta búsqueda y que lo hayan hecho en una película para encontrar un similar, ¿no? Alguien que haya vivido todo este proceso. Entonces empezó como un trabajo final de máster, ahí con muy pocos recursos. Grabé esa llamada con Francisco y poco a poco pues fui consiguiendo más apoyo, ya más profesional de otras productoras y ahí fuimos ganando subvenciones, ayudas para ir pudiendo hacer la película de una forma más fílmica, ¿no? Y, y ahí pues todo ese progreso en Hija del Volcán se va viendo, ¿no? Como hay un cambio y una madurez también por mi parte, ¿no? Porque fueron pasando los años y es el resultado de todo esto
una producción entre México al final y España, porque tuvimos una pandemia de por medio, la productora colombiana se salió, entonces tuvimos que encontrar una mexicana porque nos dieron los fondos de Ibermedia y bueno, la verdad es que salió todo muy bien porque nos apoyaron muchísimo y ha sido un largo camino muy, muy complicado, pero al final tenemos lo que decía antes Francisco, ¿no? Un retrato más de la memoria que no se puede olvidar, pase el tiempo que pase, y, y saber que fue de Dorian, y Dorian al final fue una mujer vulnerada y como tantas familias a las que no escucharon, ¿no? Y que siguen a día de hoy pues luchando porque el gobierno pues al final entienda esa diáspora de armeritas por todo el mundo y, y dé recursos para poder de alguna forma subsanar todo este dolor y esta tragedia que ocurrió. Jennifer, ¿y tus papás adoptivos qué piensan de todo este proceso que has venido haciendo durante estos años, de reencontrarte con una hermana que no sabías que existía, de estar en este territorio? ¿Qué piensan ellos de ello, de eso también? A ver, pues para mis padres fue duro porque de repente todo lo que pensaban ellos de que lo habían hecho legal, ¿no? Que era todo transparente y me lo habían mostrado a mí. Para ellos lo más importante era que yo en un futuro, siendo adulta, no les pudiera en cara que habían hecho mal las cosas, ¿no? Entonces, el que yo descubriera que tenía una hermana fue duro, porque dijeron, ¿por qué no lo pusieron en el expediente si es mayor que tú, ¿no? Entonces, ha sido duro para las dos partes, pero ellos me han acompañado siempre y ahora que he regresado, pues también están felices de poder seguir acompañándome, ¿no? Y saber que tengo todo su cariño y su apoyo para, como dice mi madre, dice, es necesario que sepas pues de dónde provienes, cuáles son tus raíces y por eso pues no nos vas a dejar de querer ni va a cambiar las cosas. Y ya pues este tiempo lo ha asegurado más, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Jennifer, también me gustaría saber qué ha sido lo más difícil de todo este proceso al que te has enfrentado, porque también es conocer, digamos, una parte de ti que no sabías que existía. ¿Qué es ese aprendizaje o lo que más te ha impactado durante todos estos años sobre tu historia? Pues podemos decir que todas estas barquitas, ¿no? Que no es una historia única, que no soy una excepción, sino que es algo, un relato que se repite y que se repite, ¿no? Esta película que saco al final es el reflejo de los niños perdidos, ¿no? De una que de repente, pues sí, decidió dar el paso, buscar y, y es eso, ¿no? Entonces, pues ha sido complejo, pero estoy contenta, ¿no? De haberme convertido también en activista y decir que tienen que cambiar las cosas en la adopción y también con la historia, pues de Armero.